Hay una profecía en el libro de Daniel que predice la fecha exacta del inicio del ministerio del Mesías. No aproximadamente, no en esa era, exactamente. Fue escrita 500 años antes de que ocurriera, y si los números no cuadran cuando los revisas, puedes descartarla. Pero si cuadran, entonces tienes un problema más serio que la profecía misma. Esto es Daniel 9. La mayoría lee esta profecía en español. Ese ya es el primer problema. La primera palabra crítica es Shabuim. Las traducciones dicen semanas, pero en hebreo, Shabuim literalmente significa sietes, unidades de 7. El contexto es quien decide si son días o años. La segunda palabra es nechtak. Las traducciones dicen determinadas, pero la raíz hebrea es shatak, cortar, dividir, separar, cortadas de algo mayor. Esas dos palabras ya nos dicen algo fundamental. Estas 70 semanas no son un bloque aislado, son un fragmento extraído de una línea profética más larga, y ya veremos de dónde. Para entender una profecía, primero tienes que saber qué problema intentaba resolver. Daniel está en el exilio babilónico, acaba de leer a Jeremías, 70 años de cautiverio. El tiempo se cumple, ora para que Israel pueda volver. Pero la respuesta que recibe no es simplemente, sí, van a volver. La respuesta es, volver a Jerusalén no resuelve el problema real. El problema real es el pecado. Y ese problema necesita una solución más profunda que un decreto real. Entonces Gabriel aparece y le dice, entiende la visión. ¿Cuál visión? No la de Jeremías, la de Daniel 8, donde él mismo quedó enfermo y sin comprender los 2300 días que le habían mostrado. Esto es importante. Volveremos a eso. Si las semanas son unidades de 7 años, la matemática es directa. 70 por 7, 490 años. El principio día-año no es una invención adventista. Está en Números 14, versículo 34. Está en Ezequiel 4, versículo 6. Es una herramienta hermenéutica que el propio texto bíblico establece. Ahora, el punto de partida. Daniel dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay varios decretos en la historia. Ciro, en 538 a.C., autorizó el templo. Darío lo confirmó. Artajerjes, en 457 a.C., fue el único que incluyó la restauración completa. Gobierno civil, sistema judicial, todo. Solo ese decreto cumple el lenguaje del texto. Este es el punto de partida de la profecía. La profecía divide el periodo en 3 bloques, 7 semanas, 49 años para reconstruir Jerusalén, 62 semanas más, 434 años adicionales. Eso suma 69 semanas, 483 años, 457 a.C., más 483 años, 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 27 después de Cristo? El bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio público. En Hechos 10, versículo 38, Pedro lo describe exactamente así. Dios lo ungió con el Espíritu Santo en ese momento. Mashiach, en hebreo, significa ungido. Mesías, príncipe. 27 después de Cristo. Pero falta una semana, la semana 70. Daniel 9:27 dice que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de 7 años, desde 27, el año 31 después de Cristo, el año de la crucifixión. No es aproximado, no es en esa generación, es el año exacto, calculado desde un decreto histórico verificable, 500 años antes. Antes de hablar del dispensacionalismo, necesitas entender qué está resolviendo esta profecía. Daniel 9:24 da 6 objetivos para las 70 semanas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar visión y profecía, ungir al Santo de los Santos. Ninguno de esos objetivos describe geopolítica. Ninguno describe un Estado-nación. Ninguno describe un templo de piedra. Todos describen redención. El sujeto de esta profecía no es Israel como nación política. Es el Mesías como agente de la redención. Eso cambia todo lo que viene después. Recuerda que Gabriel le dijo a Daniel, entiende la visión.
La visión no resuelta era la de Daniel 8, 2300 tardes y mañanas, después de los cuales el santuario sería purificado. Si las 70 semanas están cortadas de algo mayor, ese algo mayor son los 2300 días, también bajo el principio día-año, 2300 años. Mismo punto de partida, 457 a.C., 457 más 2300, 1844 después de Cristo. La profecía no termina en la cruz. La cruz es el punto central. El libro de Hebreos lo desarrolla entero. El concepto viene del Levítico 16, el día de la expiación. No es una idea nueva, es continuidad del sistema bíblico completo. Ahora llegamos al punto donde muchos van a incomodarse, y es necesario. El dispensacionalismo, que domina buena parte del evangelicalismo moderno, propone algo muy específico sobre las 70 semanas. Las primeras 69 ocurrieron en la historia antigua, luego hay una pausa de 2000 años, y la semana 70 ocurre en el futuro con un anticristo literal y un templo reconstruido. El problema es que eso no está en el texto. Primer error, la pausa de 2000 años. El texto dice, 70 semanas están determinadas. No dice 69 más una después. Esa brecha no existe en el hebreo, no existe en la estructura literaria. Es una inserción teológica para sostener un sistema que ya existía antes del análisis. Segundo error, el sujeto de Daniel 9:27. El dispensacionalismo dice que el que confirma el pacto es el anticristo, pero en contexto, el sujeto de todo el pasaje es el Mesías. Cambiar el sujeto sin justificación gramatical no es interpretación, es reescritura. Tercer error, sacrificios en un templo futuro. Si Cristo terminó el sistema sacrificial como lo desarrolla Hebreos entero, ¿qué significa restaurarlo? Hebreos 10 llama a Cristo la ofrenda perfecta, definitiva. Volver a sacrificios no es teología avanzada, es retroceso teológico. Cuarto error, dos pueblos de Dios separados. Pablo en Gálatas 3 es directo. En Cristo no hay judío ni griego. El pueblo de Dios es uno. La promesa se cumple en Cristo, no en una agenda étnica paralela. Mateo 21:43 lo dice sin rodeos. Quinto error, ignorar Daniel 8. Si desconectas las 70 semanas de los 2300 días, eliminas el hilo interpretativo que el propio texto establece. Gabriel aparece en Daniel 9 específicamente para explicar lo que Daniel no entendió en el capítulo anterior. El dispensacionalismo no es una herejía menor. Es un sistema completo que reorganiza la escatología bíblica alrededor de una pausa que nadie en el siglo I habría reconocido. Entonces, ¿dónde quedamos? Una profecía escrita en el siglo VI a.C. predice el año del bautismo del Mesías con un margen de error de 0. Predice el año de su crucifixión. Predice el cierre del periodo especial de Israel. La matemática funciona. El contexto histórico la respalda. El texto hebreo la sostiene sin necesidad de pausas inventadas. Si alguien te dice que la semana 70 todavía no ha ocurrido, pídele que te muestre en el texto dónde está esa pausa de 2000 años. No la van a encontrar, porque no está ahí. Daniel 9 no es un acertijo pendiente de resolución. Es una profecía ya cumplida, con nombre, fecha y obra completa. El nombre es Jesús. La fecha es verificable. La obra es la cruz. Eso no es fe ciega, es fe con evidencia. Si este video te aportó algo, suscríbete al canal para no perderte el resto de la serie. Dale like si te pareció útil, deja un comentario con tu opinión y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y recuerda, la verdad es la verdad.